toda la plana mayor del gobierno, legitimando una suerte de aplicación de la lógica público-privada al plano educativo. Esto es la asociación pública y privada llevada al terreno del ejercicio educativo. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que estamos en presencia de una verdadera tragedia educativa, donde se ha desmantelado material y conceptualmente la enseñanza pública para, sobre las ruinas de la enseñanza pública, construir lujosos centros de enseñanza privada donde los hijos de los trabajadores no puedan ir. Es imprescindible retomar un proyecto educativo propio, fundado básicamente en la educación para la liberación, en el desarrollo del espíritu crítico, que confíe firmemente en los docentes. Para esto se precisa naturalmente y en forma decisiva una inyección presupuestaria fuerte. Cuando hablamos del 6% del Producto Bruto para la educación, estamos diciendo que eso es un paso sin el cual es imposible pensar un desarrollo educativo distinto, y sobre todo mucha confianza en el cuerpo docente, en los actores, en el estudiantado, en la comunidad educativa en su conjunto. Esa es básicamente la propuesta de la Unidad Popular en esta materia. Sí, Gustavo, yo añadiría que nuestra concepción de la educación es ante todo laica. Claro. Es decir, nosotros queremos un sistema único de salud, un sistema único de educación, y que estos sistemas se basen, en el caso de la educación, en el de la salud, la equidad; en el caso de la educación, la laicidad como respeto al ciudadano en formación. Eso significa que es patético que ante el fracaso educativo haya que apelar a lo público-privado, porque es la confesión moral de la derrota de la educación pública, o de la falta de voluntad que tiene que ver con no hacer pensar a la gente. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy realistas. Si hay un proyecto que permite a jóvenes excluidos incorporarse hoy por hoy, con el estado desastroso que tenemos, que un montón de muchachos quieren estudiar y no tienen dónde, nosotros no vamos a torpedear estos proyectos. Y que sean confesionales es lo menos grave, a pesar de que no nos gusta. Porque en última instancia, de los colegios autoritarios han surgido egresados que fueron grandes luchadores por la libertad. Sí. Y realmente lo que más nos importa a nosotros, sea confesional o no, es que se incorporen materias que hagan pensar, que liberen al ciudadano, y no el dogmatismo de ese adiestramiento que habla el presidente Mujica, que es lo que los jóvenes necesitan. Tenemos que ser muy realistas. Sin embargo, decimos, es una expresión más de confesión del desastre que es la educación pública uruguaya. Parece igual poco probable, Gonzalo, que este gobierno promueva una educación al servicio del pensamiento, claro, de la crítica, porque en realidad se está educando para el mercado de los servicios, para convertir en mano de obra útil y barata al mercado de los servicios a generaciones enteras de jóvenes de este país. Se busca gente no pensante. Exacto. Entonces después que no se quejen de la desmotivación de los muchachos. Pero en ese marco nosotros no podemos oponernos a un proyecto que permita el acceso a una educación de calidad, aunque sea para una minúscula parte de los excluidos. Claro. No podemos oponernos hoy. Condenamos por qué se tiene que llegar a eso. Y sobre todo reafirmamos la idea de fortalecer la educación pública, claro, como mecanismo de promoción de valores en este país. Claro. Yo recuerdo un afiche que había en un sindicato de educadores de Entre Ríos que decía: si piensan que la educación es cara, reflexionen qué cara nos sale la ignorancia. Y realmente el tema es que todo el sistema educativo uruguayo necesita recuperar un proyecto de país, y en función del cual reconstruir toda la educación. Los centros de educación en el interior, las universidades tecnológicas, están pensadas en el gobierno uruguayo como servicios del agronegocio, como ponerse al servicio de un proyecto devastador de la naturaleza y del propio futuro de la patria. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con este proyecto genera una profunda desconfianza de los que soñamos todavía con un Uruguay sustentable, con soberanía alimentaria, y con todo lo contrario de lo que este proyecto está impartiendo. Es francamente inconcebible que en un país donde se le regala al capital transnacional
decenas de miles de millones de dólares al año se le niegue a la educación pública y al salario docente el presupuesto digno. Cuando Vázquez anuncia en términos de campaña que llegará al 6% para la educación, uno se siente obligado a pensar que está atrás de una operación demagógica. ¿Por qué el actual gobierno del Frente Amplio, el anterior de Vázquez y el actual de Mujica, no otorgaron ya el 6% del Producto Bruto Interno a la educación en condiciones como nunca antes favorables desde el punto de vista del ingreso económico del país, producido entre otras cosas por el aumento del precio internacional de los principales productos de nuestra exportación? Entonces, decididamente a favor del 6%, de la participación de docentes, padres y estudiantes en el proyecto educativo y del fortalecimiento de la enseñanza pública. Y además hay una pregunta: ¿por qué los muchachos que hacen la opción por la formación militar, que nosotros cambiaríamos bastante, no hacen las asignaturas básicas en el sistema público? ¿Por qué hay un sistema público y hay un programa de historia impartido por gente reaccionaria y nostálgica que le lava el cerebro a nuestros adolescentes en los centros de formación militar a costa del dinero público, de ese magro 4% que le dan a la educación? Nosotros, una de las propuestas que hacemos es que historia, literatura, matemática, todo eso se dé en un ámbito común, incluso para no aislar a estos muchachos que hacen formación militar, mientras no podamos cambiar la formación militar, por lo menos no aislarlos de lo que es el resto de la juventud, no encapsularlos en una élite, sino simplemente que participen, y no duplicar los dineros del Estado en una enseñanza pública civil y en una enseñanza pública militar, que en las áreas no técnicas es absolutamente innecesaria. Incluso es una falacia que este gobierno haya llegado al 4,5 para la educación, puesto que en ese 4,5 incluye la formación militar, el plan Ceibal, el capitán Miranda, etcétera, 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 y no la educación pública en sí misma, digamos, como tradicionalmente la concebimos. Y precisamente han sido los gremios de la educación quienes han denunciado con contundencia esta suerte de inflar los números para que en el 4,5 de educación, con 5 del Producto Bruto Interno para la educación, entraran estas otras instituciones.